Santiago, vos estás en un equipo trabajando también de abogados, de todo un equipo que ha trabajado en lawfare, ¿no? En Brasil. Hago parte del Instituto Lawfare, sí. Contame un poco de qué se trata eso. El lawfare no es, como la mayoría cree, la judicialización de la política, cuanto la aplicación de una estrategia militar en el campo de lo jurídico. Quien inventó el término fue el coronel Dunlop de los Estados Unidos, en el cual ellos lo que ven, que llaman guerra jurídica, lo que ellos ven es que cuando ellos van a invadir Afganistán, no podían invadir donde ellos querían, o no podían bombardear donde ellos querían, porque la resistencia afgana presentaba recursos ante organismos internacionales diciendo, mira, no podés bombardear acá porque es población civil. Entonces, o cuando ellos querían nombrar un general en Colombia para que aplicara sus políticas militares con la guerra del narcotráfico o lo que fuera, organismos de derechos humanos en Colombia apelaban o presentaban recursos para que esos generales no fueran nominados por la ligación a violación a los derechos humanos. Entonces los estadounidenses lo que empiezan a decir es, mira, los tipos están teniendo victorias en el campo de la justicia. Entonces, primero para ellos el lawfare era lo que hacían los otros. Pero siempre la guerra es un proceso de gran conocimiento y mucho avance científico, lamentablemente. Ellos lo que empiezan a decir es, bueno, empecemos a aplicar lo mismo. Vamos a utilizar una estrategia militar, una táctica militar. En el campo vamos a elegir el campo de batalla, va a ser el derecho. Vamos a elegir cuál va a ser el tribunal donde nosotros vamos a librar esa batalla. Bueno, vamos a tener que garantizar que sea un juez nuestro y a partir de ahí vamos a por ellos. ¿A por ellos quiénes son? Los líderes populares que tienen gobiernos que colocan al Estado como regulador de las relaciones sociales, como equilibrador de la diferencia de fuerza entre quienes tienen los recursos naturales y quienes trabajan, y para eso se sirven de los medios de comunicación y también de los servicios de inteligencia. ¿Por qué de los medios de comunicación? Porque en términos teóricos en la guerra hay dos fuerzas cuando uno piensa. Está la fuerza material y está la fuerza moral. Sun Tzu decía que la mejor guerra, la mejor batalla es la que se gana sin ni siquiera darla. ¿Cómo? O si no, como diría Mansilla, es si vos haces que tu enemigo, la tropa de tu enemigo, tenga miedo, porque supone que vos sos más poderoso, no se va a enfrentar. Sun Tzu en el capítulo 1, cuando comienza, dice que una de las cosas más importantes de la guerra es saber si la población apoya al general, al líder o no. Entonces, ¿qué haces? Operás sobre la fuerza moral de la tropa. ¿Cómo? Estigmatizando a quien sea el líder. Entonces vas a comenzar con campañas de difamación, lo vas a asociar a corrupción, vas a decir cualquier barbaridad que vos puedas. Hay una cosa que saltearon porque cuando Snowden filtró los documentos, él filtró los manuales de operaciones psicológicas de los Estados Unidos y de la OTAN, porque la OTAN también hace parte, donde decía, bueno, nosotros vamos a operar en las redes sociales, vamos a tratar de operar por empatía, vamos a promover rabia, vamos a promover descrédito en esos líderes. Lo único que se olvidaron un pedazo, que es, si una operación psicológica se hace sobre la base de una mentira, a largo plazo fracasa. ¿Qué fue lo que pasó en Brasil? La gran acusación, el departamento de Lula, nunca fue de Lula, nunca estuvo a nombre de Lula, lo vendieron y Lula no vio un peso. Ahora, al principio, ¿cuál era el argumento? La prueba de que no era, la prueba de que era de Lula precisamente que no estaba su nombre. Porque él era tan corrupto que tenía un testaferro, estaba a nombre de otro. Entonces, a la gente le hicieron creer eso.
La Corte Suprema de Brasil confirmó el jueves la anulación de las condenas por corrupción contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Ahora el exmandatario tendrá derecho a desafiar en las presidenciales de 2022 al presidente Jair Bolsonaro. Lula aseveró que se postularía como candidato si es necesario para derrotar al mandatario derechista, a quien calificó de genocida por el caos en la pandemia en Brasil. Lula, de 75 años, siempre se declaró inocente de todas las causas que están vinculadas con la investigación Lavallato sobre sobornos para obtener contratos en la estatal Petrobras. En 2017, Lula fue condenado por el ex juez Sergio Moro por lavado y corrupción, por supuestamente haberse beneficiado de un apartamento ofrecido por una constructora. El año siguiente estuvo detenido 18 meses y en 2019 fue liberado. La cuestión es que el tiempo pasó, Lula fue injustamente preso, el departamento fue vendido, Lula no vio una moneda, no le llegó nada, y después se filtraron por un hacker las conversaciones entre los fiscales, Moro, cómo se arreglaban las declaraciones, cómo se apretaban testigos, cómo se hacía la ley del arrepentido, si una vez el tipo preso le ofrecías bajar la condena a cambio que dijera Lula, lo mismo que pasó en Argentina. Lo mismo, exactamente. Exactamente. Pero lo que es importante entender es que el lawfare no es la judicialización de la política. Porque los que mandan no son, a final de cuentas, ni los 3 o 4 o 10 del Poder Judicial que se presten para ese tipo de cosas, ni Clarín, ni Infobae. Ellos son aliados lógicos en el terreno de un poder financiero transnacional. Claro. Santiago, te vamos a volver a convocar para hablar de lawfare, porque un lugar desconocido y que es utilizado para el mismo lawfare o estrategias similares en la Argentina es nuestra provincia de Formosa. Un campo de ensayo de grandes mentiras y montajes mediáticos como inventos de genocidios a una etnia como la etnia Com. Durante 5 años se instaló en la Argentina la idea de un genocidio que pasaba acá, donde yo estoy viviendo, y, y no existió nunca. La idea de que había ahora en plena pandemia miles de varados que no existieron. Fallos judiciales, o sea, interviniendo la justicia, el poder mediático y el grupo político de derecha o de extrema derecha liderado por Bullrich. Todos ellos vinieron ensayando lo que ahora a nivel nacional están ensayando para romper las barreras sanitarias o las políticas sanitarias para sembrar de muertos la Argentina y poder echarle la culpa al propio gobierno que intenta salvar vidas, echarle la culpa de los muertos. O sea, un trabajo psicológico muy bien armado. Pero también han buscado un objetivo de usar a Formosa como un lugar desconocido, que se puede mentir para afuera, porque si vos no conocés la realidad de Formosa, podés creer lo que te están diciendo, que hay un genocidio, por ejemplo, o que hay violaciones de los derechos humanos en este lugar donde más se ha protegido a los seres humanos con un año de pandemia contenido, ¿no? O sea, pero se instaló en el país que se contenía la pandemia violando derechos humanos. Estamos en pleno proceso de la elaboración de ese plan en la Argentina. De ese plan que yo te escuchaba definirlo y lo veía en mi realidad, ¿sí? Es el método que se está aplicando aquí. Y nos están utilizando a nosotros como conejillo de India para ir contra el gobierno nacional. Así que te tendré que convocar nuevamente. Cuando quieras, las veces que quieras, para mí va a ser un placer estar de nuevo con vos. Bueno, para finalizar, la Pacurondo es una agencia que los dos escribimos en dicha agencia y que se autofinancia. Exacto, así que por eso quería pedirles,
Si quienes tuvieran interés y nos siguen y colaboren con la agencia a través de suscripciones, se pueden suscribir a partir de 100 pesos por mes. Es solo entrar en la página, bajan hasta la mitad, va a haber una nota de Pfizer, al lado está el link para que puedan suscribirse con 100 pesos por mes, porque es eso, nosotros nos autofinanciamos con el aporte de quienes contribuyen para que podamos hacer un periodismo de calidad. Y de paso invito a que lean esa nota de Pfizer que fue escrita por Santiago y que es una investigación que realmente nos deja al descubierto la geopolítica de las vacunas, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu aporte, Santiago. Yo que agradezco la invitación, una honra enorme poder conversar con Formosa.